Buenas noches, toda la verdad está en el aire, con un servidor Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta familia de Luna TV, Canal 53. Oigan lo que voy a decir, hay gente que está todavía parada en el tiempo, en marzo del 2020, cuando se anunció la pandemia, cuando mucha gente dejó todo lo que estaba haciendo, dejaron la escolaridad, dejaron el trabajo, hay quienes dejaron hasta la pareja o la amante o la novia. O sea, fue un despegue total, porque con la incertidumbre que se sembró, que llegó una señora desde Italia y comenzó a propagar el virus en San Francisco de Macorís, y otro también llegó de Italia, y en la zona de Boca Chica, Juan Dolio, comenzó también a expandir el virus y lo internaron en el hospital de las Fuerzas Armadas. Todo eso ocurrió y hay gente que se quedó detenida en el tiempo, porque por desconocimiento la humanidad, la primera opción que tuvo fue resguardarse, quedarse en casa. Ahí se creó la consigna: quédate en casa, llénate de miedo, quédate en casa, deja todo lo que haces y quédate en casa. El gobierno entonces comenzó a tomar dinero prestado, fondos de la Seguridad Social, préstamos internacionales, para programas sociales, asistencia social, por dos razones. Primero, porque en marzo del 20 se estaba en campaña electoral, porque habían unas elecciones fijadas para abril y otras elecciones fijadas para mayo. Ustedes recordarán. La segunda razón es porque si usted le dice a un ciudadano quédate en casa, es porque usted le va a mandar la comida a domicilio, usted lo va a subsidiar. Y se desparramaron entonces los programas sociales, el fase 1, fase 2, el PATI y todo lo demás. El gobierno pensó, el PLD, que iba a ganar las elecciones con esto. Tenía un candidato dadivoso que hasta daba bolas en aviones, mandaba a buscar a personas que estaban varados en algún lugar y los trasladaban a su lugar natal, a su lugar de residencia. Todo eso pasó a partir de marzo, pero pasó la elección de abril, se suspendieron las elecciones de mayo, después se fijaron para julio y el pueblo acudió de forma inesperada a votar masivamente, porque lo que se esperaba también eran unas elecciones con una baja concurrencia. Sin embargo, ocurrió lo que ocurrió. Masivamente la clase media, la clase baja, la clase alta, con mascarillas, con distanciamiento, acudió a votar y hubo un resultado electoral. Ganó el candidato de la oposición, el que encabezaba las encuestas, ganó Luis Abinader. Bueno, pues a arreglar cuentas, a borrar algunos informes, a maquillar auditorías y a cuadrar inesperadamente cosas que no se esperaban, porque el PLD juraba que iba a mantenerse en el poder hasta el 44. Ellos fijaron un guión con Leonel Fernández a la cabeza de que iban a permanecer 44 años en el poder, 1996-2044, con un ligero periodo de Hipólito Mejía de 4 años. El destino trajo otra cosa. El destino sacó al PLD del poder, hoy tiene preso a por lo menos un hermano del expresidente Danilo Medina, otra con una medida cautelar y otros con expedientes ahí en la mirilla. Más de 500 expedientes en la Procuraduría General de la República que apuntan en mayoría a exfuncionarios, a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que, como tuvieron una permanencia dilatada en el poder, a algunos se les fue la mano, porque hay mucha gente seria, honesta, ética en el PLD y se puede hasta mencionar nombres. Hay gente que usted dice, yo estoy seguro que ese no metió la mano, pero primero hay que ver cómo viven, hay que conocer su pasado, a ver cuál era su estatus económico y cómo después de una estadía en el poder cambiaron todo. Hay gente que ni soñaba montarse en un avión y terminó con aviones propios. Hay gente que estaba en la quiebra o en la inopia total y terminaron con condiciones económicas altamente favorables. Se convirtieron algunos en empresarios prósperos, en inversionistas, en tenedores de acciones en empresas, en ahorrantes en bancos extranjeros.
Y todo eso está ahí. Algunos a la vista, otros no tan a la vista, pero se está investigando. Sigo con el tema de la pandemia, porque nos llegó la pandemia, nos vino el quédate en casa, y entonces como que el pueblo no evolucionó, lo que fue haciendo fue amorrándose, como dice mi abuela, y quedándose ahí en el rincón, en la zona de confort, recibiendo un chequecito, un depósito mensual, y las cosas iban bien. Vino el cambio de gobierno, los programas sociales se mantuvieron hasta que hubo un giro, un drástico cambio de medidas sociales. Vamos a desmontar los subsidios porque esto de estar regalando dinero que el Estado está tomando prestado no es lo conveniente. Vamos a invertir para que las empresas generen empleo, vamos a invertir para que el Estado sea un generador de puestos de trabajo, vamos a invertir para que la economía se mueva. Y los resultados están ahí. A un año hay un crecimiento proyectado de la economía de cerca de un 8%. Este país es uno de los que tiene proyecciones más ventajosas en la materia. Hay una recuperación de la plataforma productiva, no total porque la pandemia no se ha ido, pero el turismo recuperó un tanto su posición. Se espera que a final de año podamos estar en las condiciones en que estuvimos al menos a marzo del 2020. Lo mismo pasa con las empresas fabriles, las zonas francas se han recuperado ya. La plataforma de servicios cada vez está más activa, los supermercados ni hablar, han hecho su mejor tiempo. Y muchos sectores han logrado pescar en ríos revueltos, les ha ido más bien que mal. El hecho es que el cambio de estrategia obligó a que la gente tuviera que desamorrarse y volver al trabajo. ¿Y a cuál trabajo si ya el puesto de trabajo se perdió porque la empresa quebró? Hay que entonces emprender, buscar una posición nueva. Hay que tener algún tipo de iniciativa con protección del Estado de algún modo, pero también con iniciativa propia. Terminaron los programas sociales y entonces comenzó a recuperarse el empleo, comenzó a recuperarse la empresa, comenzó a recuperarse la economía. Entonces tenía lógica quitar esto del quedarse en casa y entonces se cambió la consigna vacúnate. Vacúnate, tú quieres andar en las calles, tú quieres andar en teteos, vacúnate. Tú quieres ayudar a que el país rebase la epidemia, en el caso nacional, la pandemia a nivel global, vacúnate. Y después del vacúnate, doblamos la curva del 50%, ya hay cerca de 6 millones de personas vacunadas con 2 dosis, hay cerca de 1 millón de personas con 3 dosis y hay todavía una parte importante de la sociedad que se resiste a vacunarse por mitos, por decisión propia, por miedos, por prejuicios, por todo lo que usted se imagina y un chin más. Entonces de quédate en casa, vamos a vacúnate, y de vacúnate, entonces ahora es el dedo índice que señala, ahora faltas tú. No hemos podido abrir la economía porque faltas tú. El último en vacunarse eres tú. O sea, es una forma de inducir a sectores que no tienen ninguna explicación de no haberse vacunado. O sea, simplemente le están llevando la contraria a la corriente. Porque el mundo es así desde que es mundo. El ser humano es así. Hay una parte que es nono, que es negativo. Entonces, comprendemos la situación. Se quiere que se quite el toque de queda, que se quite el estado de emergencia. O sea, que el gobierno tenga que ir a la normalito todo, pero las empresas no todas están al ritmo de la producción que antes. Entonces los impuestos no están como antes. El presupuesto no se está ejecutando todavía con dineros obtenidos a través del fisco, sino a través de un método que era rechazado en la campaña por el hoy presidente Luis Abinader, que se oponía a ese endeudamiento exagerado que hemos tenido en las últimas décadas. Y usted pregunta entonces, ¿por qué Luis Abinader está optando por préstamos si él se oponía a esto en la campaña? Bueno, porque no le dieron un regalo. Le entregaron un país quebrado. Le entregaron un pueblo
En pandemia le entregaron una crisis, y una crisis que pare más crisis, porque de la crisis económica, de la crisis sanitaria a la crisis económica, de la crisis económica lo que puede seguir es la crisis financiera, y de la crisis financiera, que lo que apunta es a quiebra, entonces viene la inestabilidad política, la peor de las crisis, que no haya gobernabilidad. Y no hemos llegado, estamos lejos de ahí, no somos Venezuela, no somos Haití, no tenemos una situación de insostenibilidad como lamentablemente tienen otras economías. Hay muchos países que sí se están recuperando, hay otros que están estancados y hay otros que van con el cambio hacia atrás. La República Dominicana marcha, un año de gobierno, para bien y para mal, un año de gobierno de este grupo de hombres y mujeres que encamina los rumbos del Estado. Y si la economía se está recuperando, si parece ser que vamos por buen camino, amén de que algunos han comenzado con una ofensiva opositora radical, una oposición radical. Usted se pregunta, ¿y por qué dicen tantas cosas que no pueden sostener? ¿Y por qué están actuando oposición por oposición? Ya se lo dijo Reinaldo Pared Pérez. Han hecho una rueda de prensa demasiado larga para decir cosas que después tuvieron que repetirla y que no eran más que altisonantes. El estado de inconformidad siempre va a existir, y más en una sociedad con tantas deudas sociales, emocionales, con tantos resentimientos como esta, y con tantos espejismos en esta época en que el desarrollo es para unos y para otros es simplemente un espejo. Esa es la realidad. Esa es la realidad monda y lironda. De todos modos, un año de gobierno, el país marcha, vamos en buen camino hacia el desmonte de las restricciones de movilidad social. El gobierno ya asume unos compromisos que si no comienza a ejecutar obras, la población se lo va a tomar en cuenta, y entonces tendremos que ponernos sobre ruedas en función de ver proyectos como el monorriel que se está planteando tanto para Santo Domingo como para Santiago. Ya me lo imagino por allá por Santo Domingo, por la avenida 27 de febrero, llegando hasta a la autopista Las Américas, hasta el aeropuerto. Y aquí en Santiago, rondando por ahí, por la Estrella Sadalá, por la misma 27 de febrero, por los lados de las universidades y todo eso. Vamos a esperar esas obras. Esas obras son llave en mano. Ese dinero está ahí disponible por agentes internacionales que andan buscando proyectos como estos, que son, y me la voy a jugar con esto, son proyectos sostenibles. Señores, el transporte tiene que apuntar necesariamente hacia la rentabilidad. Es y debe ser así. Aunque hoy por hoy lo que se hizo con la inversión del Metro de Santo Domingo, que no fue una inversión no fue compacta, no tuvo, digamos, los programas colaterales que tenía, porque había rutas alimentadoras que no la permitió el sector sindical del transporte, pero no la permitieron ni quisieron incorporarse. O sea, mantener esas guaguitas voladoras, ese transporte deficitario de la capital, y la realidad está ahí. El metro no resolvió. Sin embargo, el metro sigue siendo la intención. Hay que llenar la capital de líneas de metro. Hay que ver si las ciudades dormitorios funcionan como proyectos. Yo insisto, el capitaleño que no pueda pagar una vivienda en la capital, uno pues se muda en San Cristóbal y que se vaya en el metro, si la línea llega hasta allá. El que no pueda vivir en la capital, que se mude a San Pedro de Macorís y que duerma en San Pedro y trabaje en la capital. Eso pasa en muchísimos lugares. Y nosotros no estamos lejos de ahí. En Santiago, yo digo, bueno, Villa González, La Canela, Tamboril, hay lugares donde el pobre, el que gana menos, puede vivir con una renta baja y trabajar en los centros de producción, donde se mueve más el dinero. Esa es sencillamente la historia que hay con esto. Hay muchos problemas colaterales a esto. Tenemos una situación ahora con la producción porcina. Hay un virus, hay una fiebre en el ambiente. Vamos a ver lo que está pasando. El Ministerio de Agricultura está saldando con
propietarios de cerdos, los cerdos, digamos, de crianza individual, de crianza doméstica, y con eso se está evitando que la fiebre llegue hasta las granjas porcinas organizadas, que sí son los que suplen la producción cárnica de ese renglón del cerdo. Entonces se está trabajando de manera preventiva. Vamos a ver las autoridades de agricultura entregando los cheques, los fondos que tienen que ver con el saldo a los cerdos que lamentablemente están siendo sacrificados. El Banco Agrícola pagándole a 42 productores la suma de 8.433.100. Y esta mañana en Montecristi estamos pagándole a 91 productores la suma de 8.847.360 pesos. Y hoy, 2:30 de la tarde, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, a través del Invercruz, ministro de Agricultura, Fernando Durán, director nacional del Banco Agrícola, y Giovanni de Ganadería, está pagándole 12.970.320 pesos a 62 productores que le fueron sacrificados sus cerdos. No son promesas, son hechos. Y cuando un presidente detrás de su palabra pone los hechos, es un presidente que merece respeto. Ahora son las personas, los productores, desde que los cerdos presentan síntomas en Cotuí, ya no hay que ir a pelear con los productores. Los productores llaman a ganadería, llaman a agricultura y tienen la confianza de que le sacrifican su cerdo porque son como Santo Tomás. Ver para creer. Y el presidente Abinader, el ministro de